Perdón, gracias. Creo que ya quedó, ¿verdad? Pues buenas noches a todos. Que Dios les bendiga, hermanos, abundantemente. Muy buenas noches a todos, a todas. Que Dios sea con cada uno de ustedes. No así me apoyan comentando si ya tenemos audio. Si es así, pues me gusta ya audio, ya me autoescucho. Pues buenas noches, hermanos. Es una noche, ¿verdad? Donde creo que Dios nos va a hablar. En lo particular, estoy muy alegre y feliz porque, hermanos, al hablar de este tema de Apocalipsis, es un reto personal poder adentrar a hablar de Apocalipsis, y creo que Dios nos va a hablar de una manera increíble. Prepárate, deja que el Espíritu Santo te hable, que rompa tu cabeza, que vuele tu cabeza para que tú y yo podamos aprender de Cristo. No lo hacemos para creernos y tener conocimiento de la palabra de Dios. Lo hacemos porque tenemos hambre de Dios y queremos cada día enamorarnos más de Dios, que es lo fundamental, enamorarnos de Dios, y Él es el ancla de nuestras vidas. Entonces, a lo largo de varios jueves, va a ser meses, hermanos, donde vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Va a ser varios, eh, va a ser varios jueves de varios meses. Vamos a estudiar Apocalipsis, y oro y le pido a Dios que hable, ¿verdad? Cuando estaba estudiando, preparando cada capítulo, eh, era sorprendente, y que Dios te sorprenda y te enamores de Dios es lo fundamental. Pues bien, familia, pues vamos a adentrar, abróchate los cinturones. Espero que puedas tener ahí listo tus libretas, tus dispositivos, tu Biblia en físico, puedas tener una taza de café, y juntos, quita todos los distractores, de verdad, familia, quita todos los distractores, porque Dios nos va a hablar a lo largo de varias semanas. Pues vamos a orar y poner las manos de Dios este tiempo de enseñanza, y que sea Dios dándome sabiduría para poder no hablar palabras de hombre, sino palabras que provengan de Dios, y que sea el Espíritu Santo en cada uno de ustedes y en mi vida. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque sabemos que tú nos vas a hablar a lo largo de este tiempo de enseñanza, que va a ser tu palabra penetrándose a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, que tú nos vas a sacudir al hablar de este tema de Apocalipsis. Dame gracia, dame de nuevo, que tu Espíritu Santo venga a sacudirnos, que tu Espíritu Santo nos saque del conformismo y de ideologías y teologías erróneas. Venimos a estudiar tu palabra, no vamos a estudiar cualquier cosa. Ese libro de Apocalipsis, que hay tantas incertidumbres, miedos, pero vamos a hablar lo que dice tu palabra. Oro para que tomes el control de todos estos jueves que vamos a estar estudiando, y que no solo seamos oidores, sino que somos hacedores de tu palabra. Que tu temor caiga en cada uno, en cada hogar, en cada lugar donde nos vean y escuchen, que vayamos más allá y entendamos la profundidad de Cristo, porque tú te revelas en este momento. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia, vamos a iniciar. Abróchate los cinturones, y previo una buen shot de café, un expreso de café, porque lo vamos a necesitar, familia. Lo vamos a necesitar. Bien, hermanos y hermanas, familia en la fe. El libro de Apocalipsis, algunas personas, teólogos, pastores, lo consideran como algo aterrador, algo difícil de comprender, como una locura que es difícil de entender.
Pero el libro de Apocalipsis sí nos habla de los sucesos que van a acontecer en la segunda venida de Jesús. Recordemos que Jesús vino ya hace más de 2000 años a este planeta Tierra para traer salvación y redención, para reconciliarnos con el Padre. En Primera de Tesalonicenses nos habla sobre la segunda venida de Jesús, qué es lo que va a pasar y qué va a acontecer. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, nos quedamos solo en el juicio y entran tantas cosas y pensamientos, pero necesitamos ir casi línea por línea para poder adentrar a este libro de Apocalipsis. Entonces, muchos lo consideran como un libro difícil de comprensión y lo puede ser. Unos lo consideran como un libro irreal, o sea, que es como una literatura, fábula. Recordarás que los libros, mejor, Biblia, está compuesta por libros y hay libros poéticos, libros históricos, y unos lo consideran que es como algo literario, como algo que, una fábula, que es algo que nos estremece, pero no va a pasar al 100%. Déjame decirte que todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, todo va a acontecer, todo. No, no es nada de que pasará o no pasará, claro que va a acontecer. Y es ahí donde muchos se detienen a, a estudiarlo y necesitamos tener al Espíritu Santo presto y tú dispuesto para que el Espíritu Santo no revele. Cuando tú lees la palabra de Dios, un libro de la palabra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Si tú lees la Biblia por leerla, llamémosla así, porque quieres conocer y estudiarla y llenarte de conocimiento, está bien. Pero si no está el Espíritu Santo, el que te enseña, el que te revela, vas a estar leyendo cualquier literatura. Pero cuando tú te sientas y permites al Espíritu Santo nos enseñe, va a cambiar totalmente ello. El libro de Apocalipsis me gusta, en nuestro lenguaje castellano lo conocemos como Apocalipsis. Pero si tú vas a una Biblia del inglés o inglesa, no lo llaman Apocalipsis, lo llaman Revelación. Porque el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Entonces, ¿está mal llamarlo Apocalipsis? No, es un libro de revelación de que Dios nos habla en todo momento. Dios le revela estos sucesos al apóstol Juan. ¿Quién Juan? El discípulo, el quien se autollamó el discípulo amado. El apóstol Juan era uno de los íntimos que caminó con Jesús. Jesús caminó con 12 discípulos. Tú lo recordarás en los evangelios. Pero Juan era uno de los discípulos que se quedó hasta el último momento cuando Jesús fue crucificado. Recordarás que en uno de los evangelios enseña que el apóstol, bueno, me voy a referir ya como Juan el apóstol, que es el discípulo, cuando Jesús está ahí crucificado, Jesús le dice a Juan, Juan, ahí tienes a tu madre, y le dice a su madre, a María, le dice, ahí tienes a tu hijo. Juan, por eso puede testificar que él vio morir al Cordero de Dios, que él murió, él pudo ver cómo murió el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, este libro lo escribe el apóstol Juan, el discípulo, ¿ya? Entonces, cuando me refiero a Juan, al apóstol Juan, es el discípulo que inició con Jesús en el caminar. ¿Ok? Cuando la iglesia de Éfeso, la primera iglesia que recibió esta carta la recibe por primera vez la iglesia de Éfeso. En Éfeso, el apóstol Juan fue pastor. Entonces, esta revelación
que el apóstol Juan recibe por parte de Dios, recordarás que esta carta le escribe el apóstol Juan en la isla de Asmos, este lugar donde es exiliado como un castigo por seguir a Jesús. Lo exilian a esta isla y es ahí donde él la recibe en totalmente en él. El apóstol Juan era pastor en Efesios. Cuando él la recibe, o así llamémosle como dice aquí en México, recién calientita, se la llevan a la iglesia de Éfeso. ¿Okay? El apóstol Juan, ya te lo había comentado, era una de las personas más íntimas del círculo de Jesús. Podemos ver en el monte la transfiguración, podemos ver, puedes, me gustaría que a la vez tú puedas llevar este estudio y a la vez leyendo el Evangelio de Juan, según San Juan. Nos va a adentrar un poquito más a ello, ¿verdad? Bueno, ¿de qué se trata esta carta? ¿De qué se trata esta revelación? Es una revelación y todo implica, invito a que abras tu Biblia, aprendas tu Biblia, ahí Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, aclaro, todas las citas bíblicas van a estar en la versión NTV. Si tú estás ocupando Reina Valera, TLA, NBLA, no hay ningún tema. Pero por si dices, no me concuerda, va a estar en la NTV. Si en un momento dado ocuparé otra versión, te lo diré, pero todo el estudio está estructurado en la NTV. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo. Dice, esta es la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a su ángel a presentarle esta revelación a su siervo Juan. Me llama la atención, revelación de los acontecimientos que van a suceder pronto. Es una revelación. ¿De qué se trata Apocalipsis? Es un libro de revelación que nos va a enseñar los acontecimientos que van a acontecer. Al hablar la palabra acontecimientos prontos, nos puede decir que ya están a la vuelta de la esquina, que ya es mañana, pero no es ello. Por eso ha habido una falsa teología, ha habido tantas cosas que han distraído. ¿Por qué sentido, familia? Porque cuando dicen ya va a acontecer, es que ya, pero no. Hay un tiempo de gracia, hay un tiempo de espera que Dios está esperando que todos procedan al arrepentimiento, lo dice en Romanos. Al igual, Dios está permitiendo que sea anunciado el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra, para que no haya excusa en decir, yo no escuché el mensaje de salvación. Todos van a ver la gloria de Dios. Todos son testigos. Aún el ateo que no cree en Dios, no va a haber escapatorias. Nadie va a tener escapatoria. Cuando Jesús venga por segunda vez, familia, no va a haber excusas en decir, es que a mí no me fue anunciado el mensaje, a mí yo no conocí a Dios. Nadie va a haber escapatoria. Todos vamos y sabemos y seremos testigos de este Dios. Cuando pasó lo de COVID, perdón, tú recordarás, cuando pasó lo de COVID, todos decían, es que Jesús ya está más cerca, es que Jesús ya viene pronto. Y muchos hicieron referencia a que el COVID era una plaga y no me quiero adelantar, pero vamos a hablar todo esto, familia. Pero sabes, el COVID no fue ni la tercera parte de lo que va a acontecer en la ira de Dios. Aún no estamos en la ira de Dios. Dios ha tenido tanta misericordia en destruir este planeta Tierra y que caiga verdaderamente la ira de Dios. Cuando Jesús venga, ahí verdaderamente la segunda venida, sea desatada la tribulación, sean desatados los sellos,
ahí va a ser verdaderamente la ira de Dios. Ahí va a estar la ira de Dios. ¿Verdad? Apocalipsis es una revelación de Jesús y de la persona de Jesús. Leer esta carta nos ayudará a entender y conocer más a Jesús desde la eternidad pasada y el carácter de Dios. Apocalipsis nos va a llevar a entender el conocer el carácter de Dios. Los evangelios los evangelios nos revela a un Jesús histórico. Recordemos, no ha habido otro Dios, no hay ni Mahoma ni otro Dios, nadie ha podido morir sangrado como Cristo Jesús. La historia está centrada en Jesús. Para todos aquellos que dicen es que Dios no existe, o mejor dicho, Cristo o Jesús no existe, eso es aberrante, porque la historia está centrada en un antes de Cristo y después de Cristo. La historia determina que existe Jesús. Entonces, claramente que hay datos históricos. Los evangelios nos dan hechos históricos, nos revelan el carácter de Cristo, pero Apocalipsis nos va a revelar lo que está este preciso momento hablándolo de una forma expresiva, porque el libro de Apocalipsis nos va a revelar qué es lo que está haciendo Jesús ahorita en el cielo. Tú te has de preguntar, o no sé si te has preguntado, ¿qué está sucediendo en este momento en el cielo? ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo en este momento? Apocalipsis nos habla de ello. ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué se está orquestando en el cielo? ¿Qué se está preparando? ¿Verdad? Entonces, es todo ello. ¿Verdad? Entonces, los evangelios y otros libros del Nuevo Testamento nos hablan de un Jesús histórico, de lo que aconteció, de lo que hizo, de que él ya vino por primera vez, ¿verdad? Pero nos hablan de cómo Jesús sanaba, cómo liberaba, cómo daba libertad a los endemoniados, a los oprimidos, que Jesús murió, resucitó, que Jesús nació de una Virgen María, ¿verdad? Todo dan testimonio históricamente. Por eso hay el cristianismo tiene fundamentos históricos geográficos. Por eso para todos aquellos que dicen, es que Dios no existe, es que Dios aquello, claro, porque hay datos históricos. Si ellos no quieren hacer caso a la palabra de Dios, hay argumentos bastante sostenibles. ¿Y qué más sostenible que la palabra de Dios? Por supuesto, ¿verdad? Pero hay argumentos históricos. Si tú viajaras a Jerusalén, si viajaras a esas tierras del occidente, a la historia, y simplemente el claro hecho es que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Así está con esta línea cronológica, ¿verdad? Ante ello, familia. Entonces, bueno, entonces nos da historia de ello. ¿Te has preguntado cómo es Jesús hoy? ¿Cómo está Jesús en este momento? Sí, la Biblia nos habla que él fue ascendido. En YouTube, hay una enseñanza titulada Los postreros días. Te recomiendo que la puedas escuchar, donde habla cuando Jesús es ascendido al cielo, cuando él resucita, se queda 50 días y después de estos 50 días él es ascendido al cielo. Y dice la Biblia que él está sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ¿qué está haciendo ahí? Jesús ya está santificado. En este momento, Jesús está a la diestra del Padre, ya no está como el Cordero de Dios. La primera venida de Jesús y familia, con mucha atención, porque vamos a hablar mucha teología, mucha doctrina, y a lo mejor es donde vas a empezar a decir, me voy por acá, y qué onda con esto, por eso tomar notas para ante todo ello. ¿Ok, familia?
Ahora, ahorita que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, Él ya no está como el Cordero de Dios. Jesús vino, Juan, capítulo 1, versículo 1. Por eso me encanta, porque nos va a poder ayudar a entender más este libro de Apocalipsis cuando leamos Juan, pero no lo vamos a leer, tú lo leas en tu casa. Y Hebreos ya te facilita un poquito la tarea, lo puedes escuchar en los podcasts. Dios está haciendo este estudio con engranes y tenemos suficiente material que nos ayudará a entender todo ello con la revelación del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Pero sabes, en este momento, Juan, capítulo 1, versículo 1, uno de mis pasajes favoritos, dice que en el principio, vamos rápido, lo tengo aquí en mis notas, pero bueno, vamos rápido a Juan, capítulo 1. Dice, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí está, en el principio, o sea, Juan tiene esta revelación en el Evangelio, Él es Dios. Y ahora Él había tenido esta revelación, pero ahora en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, Él estaba viendo a Dios, Él estaba viendo a Cristo. Juan, en el Evangelio según San Juan, él había visto al Cordero de Dios, pero ahora en Apocalipsis, capítulo 1, el apóstol Juan ya no está viendo al Cordero, él está viendo al Hijo de Dios en su majestad, está viendo santificado a Jesús. No sé si esto te llene de alegría y puedas entender, o sea, Juan había visto al Cordero de Dios, había visto al Mesías, había visto a Cristo. Cristo significa el ungido. Él estaba viendo el ungido de Cristo, de Dios, pero ahora Juan, cuando está recibiendo esta revelación, está viendo perdón, ya no está viendo al Cordero, está viendo a este Jesús santificado. Ya no es el Cordero que enmudeció en la cruz del Calvario, como lo dice el profeta Isaías. Ahora Él está teniendo una revelación de la gloria venidera. Él está viendo la gloria suprema. ¡Qué increíble! Imagínate tú cuando, no sé si cuando te has estremecido ante la presencia de Dios, cuando Dios ha venido a tu vida y te ha estremecido y te ha contristado y he sentido la gloria de Dios y siento que me voy a morir. Imagínate el apóstol Juan en este lugar, el Apocalipsis capítulo 1, cuando recibe esta revelación. Es otro Jesús. Cuando me refiero y hago referencia a que es otro Jesús, no estoy diciendo que camuflajeó o que no, no, no. Es otro Jesús en su divinidad. Ya está resplandeciente con toda su gloria. Ya está Jesús con toda su gloria. ¿Ya? Apocalipsis también nos va a hablar de eventos que hablan antes de su segunda venida y después de la segunda venida. Al hablar de Apocalipsis, también nos va a adentrar a lo que va a acontecer con su iglesia. Esta es la primera lección de muchas. Son como 16 clases que vamos a tener cada jueves. Pero sabes, nos va a hablar de la iglesia, de ti y de mí, porque somos la iglesia. ¿Qué va a acontecer? También Apocalipsis nos habla de la ira de Dios que aún no ha caído. Hay muchos teólogos, hay muchos pastores, te lo repito, cuando pasó lo de COVID, te lo hablo porque todos los que estamos aquí nos tocó vivir el COVID, desde carne propia, familiares que partieron con Dios por causa de esta pandemia, y muchos decían que era la ira de Dios el COVID, que Dios nos estaba castigando. No podemos decir que el COVID fue la ira de Dios.
Porque si hubiera sido la ira de Dios, totalmente nos hubiera destruido. Nos hubiera destruido. Somos más de 8 mil. Tenía aquí el dato. Si alguien lo puede checar, en este momento, ¿cuántos habitantes habemos en el mundo? Pero hay un pasaje en Apocalipsis capítulo 9, no recuerdo el versículo, pero dice que será destruida una cuarta parte. Eso yo no tengo tampoco los datos cuánta gente murió en el COVID, pero no fue la ira de Dios. El COVID no fue la ira de Dios. Fue un llamado al arrepentimiento. Cada día Dios hace un llamado al arrepentimiento para que todos procedan. Vea, el infierno no fue hecho para el ser humano. Grábate esto. El infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para Satanás, los demonios y las huestes de maldad. Pero al tú no arrepentirte, para que la gente no se arrepiente y proceda al arrepentimiento, te irán junto con todo este acto demoníaco. La ira de Dios aún no ha caído. Más, mejor dicho, estamos viviendo las consecuencias de nuestros pecados y de los pecados de nuestras generaciones anteriores. Y desde Génesis capítulo 3, cuando entra el pecado. ¿Sí? Este libro está lleno de especulaciones por los lectores, ya que el lector entra leyéndolo de una manera incrédula o de incertidumbre. A ver qué me voy a encontrar. A lo mejor hoy en día, nuestra época, nuestras generaciones, todavía en mi época de los 90, estaban estas literaturas, no sé si recuerdas, en los puestos de periódico, Memín Pingüín y en fin, a lo que voy. Tú leías estos cuentos con, me explico, pero muchos quieren leer por incertidumbre. ¿Qué será? ¿Qué dirá? ¿Será? ¿No será? Pero sabes, es algo verídico lo que va a acontecer. ¿Ok? Quiero enseñarte, es una clase introductoria. Vamos a ir paso a paso. Hoy vamos a ver todo el capítulo 1 de Apocalipsis, pero quiero darte 4 maneras históricamente que la iglesia y los teólogos y pastores han tratado de interpretar Apocalipsis. 4 posturas teológicas de pastores históricas que han tratado de interpretar este libro de Apocalipsis o el libro de Revelación y ver qué corrientes nos hemos infiltrado y cuál es la correcta. Hay una materia en el seminario, también te invito y iniciamos este lunes 3 de febrero, iniciamos ya nuestras clases. Es necesario que te prepares, pero hay una materia que se llama hermenéutica. Eso nos ayuda a entender más la palabra de Dios. La primera es el preterista. Preterista, a lo mejor te resuena este nombre preterista. Preterista viene de un verbo, de pretérito, ¿verdad? Pues a lo mejor se te hace un poquito entendible. Esta palabra viene de la palabra pretérito o pasado, del pasado. Piensan, ellos estos hombres, voy a sacar, tengo lleno aquí de papelitos y hojitas, ¿verdad? Y, y me alegro. Espérenme. El preterista, el preterista piensa que este libro es histórico. Al decir que es un libro histórico, nos va a hacer referencia a que es un libro del pasado. Cuando tú llevabas tu libro del Atlas en México, tu libro de la historia de México, son sucesos del pasado. Y este concepto del preterista va a querer enseñar que el libro de Apocalipsis o de Revelación es un libro del pasado o que es un libro histórico, que fue escrito entre los años 64 y 67 después de Cristo.
Los eventos que aparecen en el libro ocurrieron en el 70, en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador destruyó a Jerusalén y su templo. Son eventos del pasado y los sucesos de las iglesias hablan del año 70. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 5, va a hablar de ciertas iglesias que nos va a estremecer, familia. Y entonces dice que estas iglesias sí existieron, pero existieron en el año 70. Y que fue este mensaje de Apocalipsis fue a estas iglesias. Y eso es erróneo, ¿verdad? No hay lógica. Versículo 20 al 22 de Apocalipsis 1 nos dice esto que rompe esta falsa idea para interpretar este libro. Dice así: este es el significado del misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha y las 7 candelabros de oro y las 7 estrellas de los ángeles. Dice ahí, ¿verdad? Y también si tú te vas a ello. Pero bueno, no quiero ir más allá, quiero ir lento, que quede claro esta clase introductoria, porque si no está clara la base, nos costará trabajo la siguiente, ¿va? El problema de esta postura es que convierte Apocalipsis en una carta de exageraciones. Es una carta de exageraciones. Entonces, muchos lo interpretan desde un método, como te lo decía, preterista, del pasado, que fue hecha en el año 70 después de Cristo y que había caído Jerusalén y que este mensaje es histórico y que es pura exageración. Eso es erróneo. El segundo, el histórico, sostiene que la carta de Juan relata los eventos y las circunstancias de la iglesia durante el primer milenio hasta ahora. Esta carta no es una obra teatral ni confusa, no es una obra teatral, es algo que va a pasar y nos tiene que importar. Del capítulo 5 al capítulo 19 del libro de Apocalipsis, no nos vuelve a hablar de la iglesia. Por eso esta postura no es sostenible y que este tiempo ya pasó. ¿Ya? Una vez que dices que la palabra de la Biblia no significa lo que realmente significa, no tiene veracidad. Esto lo histórico, esta postura histórico nos está diciendo que es un libro histórico, que son fábulas, es algo literario que nos enseña una moraleja. Eso es erróneo. Al libro de Apocalipsis todo va a suceder, todo va a suceder, todo va a suceder. ¿Okay? Al igual quiero darte, ¿verdad? Para poder entender la palabra de Dios, necesitamos tener reglas de interpretación bíblicas. La hermenéutica nos va a ayudar a ello. Por eso es necesario, hermano, hermana, prepares, que entres a seminarios bíblicos. Sí, tú me dijiste, estoy en un discipulado. Bueno que estás en un discipulado, pero necesitas entrar ya a un seminario, que adentres, que profundices a la palabra de Dios. Me gusta como el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, ustedes que ya necesitan comer alimentos sólidos, siguen comiendo papilla. Necesitas ya dejar de comer papilla y madurar en la palabra de Dios. ¿Cuesta trabajo? Claro, hermano, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad. Entonces, hay reglas de interpretación bíblicas como la hermenéutica para saber todo ello, ¿verdad? La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Hermenéutica es la ciencia y el arte para la interpretación bíblica. Me gusta cómo es este concepto. Es el arte de interpretación bíblica. Cuando tú te enamoras de la palabra de Dios, vas a querer más y más y más y devorarte en ello, ¿verdad?
Simplemente, es simplemente preguntarnos qué quiso decir Dios. ¿Qué quiso decir Dios? La hermenéutica nos va a llevar a llegar a una conclusión. ¿Qué quiso decir Dios? Hay pasajes de la Biblia, Números, Deuteronomio, que nos cuesta trabajo. ¿Verdad? El Pentateuco nos cuesta trabajo. Pero necesitamos entender a una conclusión. Hay pasajes en la Biblia confusos, difíciles, pero tenemos que ir a lo más sencillo. Cuando algo se te complica al leer la Biblia, si es que la lees, si es que lees la Biblia, necesitas ir a lo básico. Si te me está complicando, voy a lo básico, a lo profundo. Invierte en Biblias. Deja de pagar Netflix. Deja de pagar Disney Plus. Deja de pagar VIX. Porque de esa rentita puedes comprar una Biblia de estudio. Hay Biblias antropológicas, Biblias Thompson, hay infinidad de Biblias que te van a ayudar a entender a ello. Entonces, ¿ok? Yo no puedo decir cuando leo el texto, yo me imagino, yo creo, yo pienso o no fue así. Cuando tú lees la Biblia, tú no puedes decir yo me imagino, yo creo, yo pienso. Si no es. Esto es una revelación del Espíritu Santo. La Biblia son hechos históricos, como cuando hablamos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú leas la Biblia, tienes que ir a lo básico, a lo profundo, a lo básico. Eso es lo que está aconteciendo socialmente, económicamente, políticamente, y a eso te va a ir ayudando y tener herramientas a todo ello. Tercer fundamento que muchos han ocupado para interpretar el libro de Apocalipsis de una manera incorrecta y errónea. Los idealistas. Los idealistas creen que Apocalipsis es simplemente una grandiosa imagen del monumental enfrentamiento entre Dios y Satanás. Los idealistas, valga la redundancia, creen que es una idealización de Dios que nos está enseñando que Dios se va a enfrentar con Satanás. Si yo te preguntara en este momento, ¿qué concibes o cómo concibes el libro de Apocalipsis? Tú me vas a decir, es una lucha entre Dios y Satanás. Hace el arrebatamiento. Y familia, quiero empezar a sacudirte. ¿Tú crees que la iglesia cristiana va a quedarse en la tribulación o se va a ir con Cristo? ¿Tú qué opinas? Con fundamentos, ¿verdad? Nada del que yo creo, yo me imagino. ¿Qué va a pasar en todo ello? ¿Quiénes se van a quedar en la gran tribulación? ¿Qué va a pasar ante todo ello? Muy bueno, ¿verdad? Hey, ahí pon y vamos a ver, ¿verdad? Entonces, este fundamento, el idealista cree que solo es la lucha entre Dios y Satanás, y cuando Dios luche y que va a triunfar, que va a ganar, y Satanás va a llegar al lago de fuego y que va a estar ahí encadenado y todo ello, y ya acabó ahí la historia. No, 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 va más allá, ¿ya? Ellos creen que es un registro épico que hizo Juan entre la lucha entre Dios y Satanás, ¿ya? ¿Usted ha visto esta película El Señor de los Anillos? ¿Usted ha visto esta película El Señor de los Anillos? El sábado pasado me aventé la primera, dura bastante. Te recomiendo que puedas verla, pero los idealistas casi es algo similar al Señor de los Anillos, para que usted pueda entender un poquito más. Cuarto, los futuristas. Te lo resumo rápido. Los preteristas, los preteristas, ahí ayúdenme, los históricos,
los idealistas y vamos con el cuarto fundamento, cuatro formas que han querido interpretar el libro de Apocalipsis, y es aquí donde nosotros creemos y adentramos. Los futuristas, ¿ya? Sostienen que todo lo que está escrito, excepto por algunas señales, es claramente identificadas de eventos futuros reales. Son futuros reales. Cuando el texto es cuando el texto está plasmado ello, así lo va a acontecer, ¿verdad? Ahora bien, ¿estás listo? Bajo este concepto, ¿dudas? Si hay dudas, yo te invito a que las puedas escribir, hermanos. Y en su momento las iremos respondiendo y nos tomaremos un tiempo para irlas respondiendo. ¿Ya estás listo? Ya te di la introducción. Bróchate los cinturones. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19 en la NTV, perdón. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Por eso esta postura de interpretación futurista es la que nosotros como iglesia cristiana adoptamos y como iglesia cristiana familiar, hogar. Porque aquí está diciendo, Dios tiene la revelación el apóstol Juan y le está diciendo, escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Sucesos que van a acontecer. Ahora bien, me llama la atención porque el libro de Apocalipsis, este libro de Apocalipsis es algo literalmente que lo plasmó el apóstol Juan. No es que lo vi, no es que escuchó, no es que, no, 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 no. Él en esta isla está aislado. Apocalipsis capítulo 1, otra vez quiero ir ahí. Versículo 1 dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a su siervo los acontecimientos que deben suceder pronto. Juan, el apóstol Juan estaba en esta isla recibiendo la revelación, había visto a Cristo y ahora él le dan una encomienda. Dice, todo lo que ves vas a escribir. Se volvió un escriba, en pocas palabras, Juan. Juan no es un libro que por eso no es un libro eh, que no va a acontecer, sino todo lo que él está viendo. Imagínate, el apóstol Juan está viendo a Cristo Jesús, está ahí viendo a Cristo Jesús ya redimido en toda su gloria y le va a empezar a ver estas imágenes. No son flechazos, son acontecimientos y él tiene ahí su pergamino escribiendo tal cual, tal cual. Y eso a mí me impresiona, familia, que el apóstol Juan pudo ver todo lo que va a acontecer. Entonces, primer cosa y fundamento, todo lo que está escrito en Apocalipsis, lo vio Juan tal cual, para que tú y yo lo podamos leer hoy de una manera tan sencilla, llamémoslo entre paréntesis, entre comillas. Vea, en la Reina Valera de Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, dice, escribe las cosas que has visto. Escribe. No está diciendo, haz un resumen. Recordarás tú, vea, recordarás tú, hermano y hermana, cuando ibas en la primaria, te dejaban de tarea hacer resúmenes, ¿verdad? Fácil y sencillo, cuando la maestra o el profesor, flojo, ¿verdad? Él te decía, vas a hacer el resumen del libro de ciencias naturales o el libro de historia de la página a tal página, vas a hacer un resumen. ¿Y qué consistía un resumen? Leías, y lo que te quedó grabado o lo que tú pudieses comprender, eso tú lo escribías a tus palabras, a tu concepto, a lo que habías entendido. No miento.
El libro de Apocalipsis no es un resumen de lo que vio el apóstol Juan, es tal cual lo que él vio. Nada que a Chonita le contaron, nada que le vinieron a decir. Él estaba viendo lo que iba a acontecer. Y así como veía, escribía, veía y escribía, veía y escribía. El libro de Apocalipsis no es un resumen, es un hecho verdadero de lo que estaba viendo en este momento. Hoy vamos a llegar a Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 8. Pero antes de ello, Apocalipsis, te digo, en las Biblias en inglés, Apocalipsis lo llaman revelación, el libro de revelación. Me gusta. Pero sabes, vamos a empezar. Apocalipsis o el libro de revelación significa quitar el velo. Eso significa Apocalipsis o el libro de revelación. Significa quitar el velo. Y si tú te acuerdas un poquito el velo, y si eres alguien que has estudiado la Biblia, ¿a qué te recuerda el velo, quitar el velo? Al Antiguo Testamento. Te lleva a la crucifixión de Jesús. Jesús cuando muere se rasga el velo. ¿Verdad? Apocalipsis nos va a quitar el velo para poder ver lo que va a acontecer. ¿De qué nos sirve? Tú te puedes preguntar, pues a mí de qué me sirve estudiar el libro de Apocalipsis. Pues ¿qué tiene de misterio? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho. Nos va a ayudar a entender, ¿sabes qué? Cuidar nuestra santidad, devoción hacia con Dios. Porque sabes, Él está ya a la puerta. Y Él quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Pero muchas veces nuestra vida la vemos tan efímera. En Eclesiastés el rey Salomón dice todo es vanidad de vanidades. Hebel, vanidad en hebreo significa Hebel. Hebel es humo, neblina, desaparece. Y pensamos que vivir por vivir, descuidando nuestra área de santidad, nuestra área de amor hacia con Dios. Pero Dios quiere que podamos entender el propósito de Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro para asustarte y decirte si no te alineas, si no te arrepientes, te vas a quedar o te vas a ir. El libro de Apocalipsis nos lleva a valorar a Cristo Jesús, a entender que ahora Él está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti y por mí ante el Padre, a que nos vea como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Ya. La ley nos impedía tener la revelación de Dios y acercarnos a Dios. El Antiguo Testamento, te recomiendo que escuches el podcast, escúchalo en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, de Hebreos. Haz entender ello. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía ver la gloria de Dios cuando entraba a este tabernáculo para ofrecer este sacrificio. Pero ahora nos ha sido revelado todo ello. Juan capítulo 15 dice, Jesús hablando dice, ya no más los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que el amo hace. Ahora les llamo amigos, porque les he revelado todos los secretos de mi Padre. Dios le reveló al apóstol Juan los acontecimientos que iban a acontecer.
Es un hecho que va a acontecer. Va a acontecer, esto es un hecho, nadie se va a salvar de ello. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3 en la NTV, perdón. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder, va a suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Ahí si tienes tu Biblia, subraya esto. Verso 3. Dichosos el que lee. ¿Sabes cómo Dios te ve? Dichoso cuando estás leyendo este mensaje. Las palabras de un mensaje profético. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Dios te considera dichoso. ¿Por qué soy dichoso cuando leo? ¿Por qué soy dichoso? La versión que te leí es NBI, te la voy a leer en la NTV. Dice el verso 3. Dichoso, Dios bendice al que lea la iglesia las palabras de esta profecía. Bendice a todos los que escuchan el mensaje. La sociedad, el sistema, el mismo anticristo no quiere que leas el libro de Apocalipsis. No quiere, porque te vas a perder una bendición cuando lees el libro de Apocalipsis. Si cuando tú lees toda la Biblia, o lees un libro de la Biblia, mejor dicho, sales bendecido. Vas a salir más bendecido cuando lees el libro de Apocalipsis, porque vas a ver la gloria ahora de Cristo. Ya no vas a ver solo ahora al Cordero que fue inmolado. Ahora vas a ver a Cristo sentado irradiando en gloria. No sé si tú puedas entender esto, familia. A mí me estremece poder ver a Cristo radiado de gloria, vestido de gloria y majestad. Los evangelios nos revelan a un Cristo, a un Hijo de Dios, como Cordero, como manso, como humilde. Pero ahora Apocalipsis nos revela a Cristo en poder, en majestad, en gloria, en santidad. Nos revela que Él ya está pronto. Él ya está pronto. Pronto no es sinónimo de mañana. Hay un tiempo. Aún quedan ciertos acontecimientos que tienen que suscitar. No te dejes engañar por teologías, por pastores que no quieren que entiendas la revelación de Cristo. Muchos han dicho, es que ya se abrió el séptimo, ya se abrió el primer sello, ya están los jinetes del Apocalipsis. Tranquilo, todavía no acontece, porque cuando esto acontezca, la ira de Dios va a caer. Dios está reteniendo la ira. Jesucristo está reteniendo la ira de Dios. Cuando muchos te dicen, es que tú estás haciendo algo mal porque Dios te está castigando. No, son consecuencias de tus pecados. Son tus consecuencias de una vida vana, efímera, de una vida que has abandonado a Cristo. Si tú has abandonado a Cristo, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Si has perdido la revelación de la gloria de Cristo, pídele que te dé la revelación de la gloria de Cristo. Si te has separado de Cristo, tú puedes decir, yo soy cristiano, sigo a Jesús, pero si no hay una convicción en dar tu vida por Cristo, has abandonado la gloria de Cristo. Algo te ha deslumbrado. Nos ha sido quitado el velo, pero por amoldarnos al sistema de este mundo,
por amoldarnos al sistema de este mundo, otra vez hemos tenido el velo y hemos perdido el brillo de Cristo. Apocalipsis es volver a tener el brillo de Cristo. Te vuelvo a leer ahora el verso 2 al 3. Quien relató con fidelidad todo lo que vio. Hay fidelidad en esto. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Eres bendecido porque estás meditando en la palabra de Dios. Esta es una revelación con fidelidad. Es una transcripción total. No es un resumen. Jesús está cerca desde el día que se ascendió al cielo. Verso 4 de Apocalipsis 1. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes, de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono. Es sorprendente, familia, cuando te enamoras de Dios, cuando te enamoras de la palabra de Dios. Dice el Espíritu de 7 aspectos. Lo vamos a ver. ¿Qué significa 7 aspectos? Aquí nos vamos a detener para ver la revelación de Jesús. El apóstol Juan está recibiendo la revelación y no solo está viendo a Cristo en su gloria, en su majestad. Yo quiero que entiendas esto, familia. Juan ya no está viendo al Cordero, ya no está viendo al manso, al humilde. Ahora está viendo al que está sentado en este trono, rodeado de gloria, de poder, de majestad. El verbo, aquel que se había hecho verbo, el verbo que se había hecho carne, ahora está sentado con poder, rodeado de gloria, de majestad, de santidad. Es la revelación de Jesús. Apocalipsis 1 nos habla de la revelación de Jesús. Nos habla de la revelación de Jesús. Nos habla de esta revelación de Jesús. Nos está hablando de esta revelación de quién es Jesús. Nos está hablando de esta revelación. Él es el quien era y el que ha de venir. Hebreos capítulo 1, te recomiendo que escuches el podcast de Hebreos, te vas a enamorar. Y oro a Dios para que ponga hambre por leer la Biblia. Que Dios ponga hambre por leer la Biblia. Deja de perder el tiempo y lee la Biblia. Enamórate de la Biblia. Dime desesperadamente la palabra de Dios. Que no haya ni un día que dejes de leer la Biblia. Porque la revelación de Cristo es la revelación de Cristo. Deja de estupideces. Concéntrate en Cristo. Hebreos capítulo 1 nos habla de aquel que fue menor que los ángeles. Vamos a Hebreos 1. Vamos a Hebreos capítulo 1. Dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo,
Dios prometió todo al Hijo como herencia. Mediante el Hijo creó el universo. Dios habló a través de profetas, pero usó a su Hijo para traer salvación. Jesús se despojó de todo para ir a la muerte. Ese fue el propósito de Jesús. Cuando tú te preguntas, ¿cuál es mi propósito en la vida? Sufro y esto y esto y esto. Jesús sabía de antemano a lo que venía. Jesús ya no es menor de los ángeles. Ahora este Jesús está sentado a la diestra del Padre. En Génesis nos habla cuando Dios hace y forma este planeta Tierra. Él forma este planeta Tierra. Génesis capítulo 1. Vamos a ocupar mucha Biblia. Ve desempolvando tu Biblia. Ocupa tu Biblia, subráyala. Si tú no eres de los que religiosos y ideas feas, por no decir una cosa, no rayo mi Biblia, y es que subráyela. Cómprese marcatextos, cómprese libretas, post-it ahí. Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Nos habla de la creación. Los evolucionistas, los panteístas, los darwinistas, la fundación del mundo, que viene de esto, de aquello. Dios creó la tierra. Vea. Y cuando Dios crea Génesis capítulo 1, nos está hablando de que Jesús estaba ahí. Estaba ahí. También nos habla Génesis capítulo 1, cuando Dios pone orden, crea, separa, diseña. Dios es el único que puede diseñar cosas. No hay nadie más. No hay nadie más. Y solo hay dos diseños, hombre y mujer. Ahora bien, dice la palabra de Dios que en el sexto día Dios creó al hombre. Y al séptimo Dios descansa. En el día 6 Dios crea al hombre y al día 7 Dios descansa. ¿Te has preguntado por qué Dios descansó? ¿Fue muy cansado crear y poner orden al planeta Tierra? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios descansó? Si dice la palabra de Dios que el que te formó no duerme ni descansa. Día 6 crea al hombre sexo masculino. Creó primero a Adán, cronológicamente. Y día 7 Dios descansa. ¿Ya? ¿Sabes? Porque aquí hay una enseñanza. Nos enseña que solo en Dios el hombre puede tener descanso. Solo en Dios el hombre puede tener descanso. No es el psicólogo, no es la terapia, no son unas vacaciones, todo en Cancún o en Los Cabos o en Huatulco. ¿Sabes cuándo va a descansar el hombre? Cuando venga con Dios. Tú vas a tener descanso cuando camines con Dios. Solo tú vas a poder tener descanso cuando camines en Dios. Si tú no estás con Dios, no vas a tener descanso. No hay ninguna persona donde podamos descansar. En Génesis vemos que la tierra estaba sola, desordenada y vacía. Inicia manifestando a Jesús y termina mostrándonos en Jesús cómo en Él podemos tener descanso. Apocalipsis nos regresa al inicio de todo
al epicentro y al centro que es Jesús. Esta vida, si tú no llevas esta vida, y no me gusta ocupar la palabra tú, porque no es ni tu vida. Si a ti te han dicho, es que es tu vida, y es que tu corazón, y es que tus anhelos, y cuando venga un profeta y te diga, vea, es que Dios va a suplir los anhelos de tu corazón, puedo poner en duda esa profecía. Perdón a los hermanos profetas. Cuando dices tú, porque dice la Biblia que es engañoso nuestro corazón. No se trata de tú, se trata del reino de Dios. Se trata del reino de Dios. Vives para el reino de Dios. Esta vida se trata de Jesús. Y Dios le plació que tú nacieras para un plan y un propósito. ¿Y cuál es el propósito? No es ser pastor, evangelista, maestro, es dar la vida por Cristo Jesús. Eso consiste la vida. Tú no viniste para ser un turista a este planeta Tierra. Tú no viniste para disfrutar la vida. Tú viniste para ser un embajador del reino de Dios. Tú viniste para establecer el reino de Dios. Tú viniste para ser un sacerdote para tu casa. Si tú has dejado el sacerdocio, si tú te has desviado del camino de Dios, has dejado que la gloria de Cristo se escape, porque estás viviendo una vida de vanidad, de vanidades. Has perdido el centro de esta vida. Esta vida se centra en Jesús, no hay más. Esta vida está concentrada en Jesús. Puedes decir, es que sirvo a Dios y esto y aquello, pero si no estoy centrado en la gloria de Cristo, no estoy entendiendo el mensaje de Apocalipsis. Ahora Jesús está sentado en la diestra de Dios. Ya no es el cordero ya no es el corderito que fue inmolado, que le escupieron y no dijo nada. Ya no es el manso y humilde. Ya no. Ahora es este Jesús alto, sublime, con una voz de autoridad. Él tiene ahora autoridad. Ahora Él tiene autoridad. Ahora Él tiene autoridad. Por eso cuando habla se estremece toda la creación. Por eso ahora le ha sido toda autoridad. ¿Recuerdas cuando le da hay una serie en Spotify titulada Euxosía? Euxosía significa cuando Jesús le dice a sus discípulos, les doy poder y autoridad, significa Euxosía. Les ha dado Euxosía. Cuando Jesús venga por segunda vez, ya no va a ser el regreso histórico, ya no va a ser el Jesús histórico como el que tenemos plasmado en los evangelios, que nos dan testimonio que es el Hijo de Dios, que Él era el Cordero de Dios, que Él nos reconcilió con el Padre. Ahora cuando Él venga, su segunda venida va a ser gloriosa en este momento. Versos 4 al 5 de Apocalipsis 1. Dice, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Aquí en estos versículos estamos viendo la Trinidad. Está revelando la Trinidad. Se está revelando la Trinidad. Aquí está la Trinidad. Apocalipsis 4, 5 versículo. Está viendo la Trinidad. Él dice aspecto de la persona. Dice ciertos aspectos. Es el Espíritu Santo. Nos habla de Jesús. Nos habla de Dios. Jesús como el testigo fiel y el Cordero que quitó los pecados de ti y de mí.
Jesús en su primera venida, Él vino para quitar mis pecados y tus pecados. Muchos vienen a Jesús. Por eso hoy en día creo que como iglesia Dios nos está llevando a otro nivel de enseñanza, familia. Nos está llevando a otro nivel, a madurar ya en la palabra de Dios, a no tener un mensaje transaccional. Vengan a la casa de Dios, porque Dios va a suplirte, porque sí, Él es y lo va a hacer, pero es ir más allá, entender que Él es el Cordero de Dios. El decir, Él vino a quitar, no es una fe transaccional. Yo me acerco a Dios para que Él me dé algo. Yo me acerco a Jesús para no irme al infierno. Yo me acerco a Jesús para que yo no me quede en el juicio. No, yo me acerco a Jesús para irme con Él. No se trata de ello. Se trata de tener la mirada en Cristo Jesús. Y en un momento dado esta mirada, mi mirada, tu mirada puede fallar, puede nublarse. Por eso hay tantos cristianos caídos. Por eso hay tantos cristianos que no se quieren comprometer con el reino de Dios. Y ponen tantas excusas tan tontas y estúpidas que se van de las iglesias o se van de la iglesia porque dicen no hay amor ahí no hay empatía. No se trata de que haya empatía, no estás dispuesto a entregar la vida para Cristo Jesús. Nos va a sacudir este libro de Apocalipsis. El espíritu de 7 aspectos. Lo vamos a ver con más calma, pero ahí si estás tomando notas, es Isaías capítulo 11, del 2 al 3, vas a poder entender un poquito más. Verso 6. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Di conmigo, soy sacerdote. Para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Él te ha hecho un sacerdote. Tú recordarás que en el Antiguo Testamento solo de una tribu solo podían salir los sacerdotes. Ahora tú y yo, Jesucristo, te ha hecho sacerdote. Juan tuvo una revelación impresionante. Apocalipsis capítulo 7. Yo creo que estos estudios van a durar entre una hora y media, familia. Nos vamos a ir tendidos. Entonces, si usted no va a destinar este tiempo para estudiar la palabra de Dios, decía un pastor donde antes me congregaba, decía, si no aguantas, no estás preparado para que llegues al cielo, porque ahí va a ser adoración, va a ser exaltación y grandes cosas. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Mire, Él viene en las nubes del cielo. Familia, qué revelación. No solo tiene la revelación que ya no es el Cordero. Jesús está revelando a Juan, al apóstol Juan. Él está diciendo, Juan, tú me conociste como el Cordero, pero ahora te voy a revelar que yo estoy ahora a la diestra del Padre con poder y gloria. Dice, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. Imagínate a Juan, que él está, no sé si cerrado los ojos, no sé si abiertos, si parado, postrado, tirado, pero él está viendo en su espíritu su segunda venida de Jesús. Y dice, y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, o sea, los que estuvieron en su muerte de Cristo. Todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Jesús viene en una nube. Todo esto lo recibe Juan desde una isla. Y esto nos habla que cada día el Espíritu Santo nos quiere revelar. Cada día el Espíritu Santo nos quiere revelar
Jesús. Muchos se preguntan, ¿Dios existe? Claro que Dios existe. ¿Cómo preguntar si Dios no existe? ¿Cómo Dios no va a existir? La gente no cree que Dios existe porque quiere vivir una vida deliberada y libre de sus consecuencias. Quieren seguir viviendo en el pecado. La gente que dice Dios no existe, ¿y por qué la maldad? Porque quiere vivir una vida de libertinaje. Pero familia, tú y yo somos sacerdotes, y un sacerdote no vive en el libertinaje. Un sacerdote vive para edificar su casa. ¿Cómo está tu casa en este momento? ¿Estás construyendo una casa de sacerdotes? ¿Estás tomando la autoridad de sacerdotes sobre tu casa? ¿Estás enseñando a Cristo en tu casa? Tu familia es un modelo de sacerdocio que sirve para Jesús, que tiene la revelación de Jesús. Tus hijos se conectan con Dios. Es que mi hijo es adolescente, es que mi hijo esto. Eres sacerdote. ¿Qué estás mostrando a tu familia? Tus hijos entienden la revelación. Ves que es joven y ves que los jóvenes no son rebeldes y está en su etapa de la pubertad, y somételo a Cristo. Es que todos tenemos un momento que nos llega, todos tenemos un momento, no lo fuerces, porque nadie entra a la fuerza, como se dice en México, ni los zapatos entran a la fuerza. ¿Qué cuentas vas a entregar a Cristo? Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es y que siempre era, y el que aún está por venir, el Todopoderoso. Me gusta cómo Cristo se revela a Juan y dice el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Jesús es el Todopoderoso, familia. Jesús es el Todopoderoso. ¿Puedes entender esto? ¿Puedes entender que Él es el Todopoderoso? ¿Puedes entender verdaderamente que Él es el Todopoderoso? Jesús hoy está en el cielo, sentado a la diestra de Dios como el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Espero que puedas entender esto, familia. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso, familia. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Apocalipsis no es más que la revelación de Jesús. No es una lucha de poderes entre el diablo y Dios. No es el arrebatamiento, es la revelación de Cristo. Es la revelación de Cristo que ahorita está Él gobernando. Tenemos un Dios, familia. Tenemos un Dios
Tenemos un Dios. Tenemos un Dios. Tenemos un Dios que es poderoso. Es el Todopoderoso. Sí, fue el Cordero, pero ahora es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y en ese Todopoderoso va a venir para traer juicio a las naciones. Va a traer juicio para todos aquellos que no se han arrepentido. Por eso hay que volvernos a Dios. Si tú no te vuelves a Dios, va a haber consecuencias. Familia, Él viene. Pero ¿qué vamos a hacer cuando Él venga? ¿Seremos como las vírgenes prudentes o como las insensatas? ¿Cómo vamos a ser? ¿Como las prudentes o las insensatas? Vaya manera de iniciar Apocalipsis. ¿Están ahí, familia? ¿O ya se estremecieron y les dio miedo y se fueron? Te invito, familia, a que puedas inclinar tu rostro ahí donde estás. Y oremos. Amado Dios, gracias por tu amor. Gracias por la revelación. Gracias por quitarnos los velos. Queremos adentrar a tus propósitos. Queremos ver las glorias de Cristo. Queremos verte, Jesús, como el Todopoderoso. Queremos verte como este Dios soberano. Queremos verte a Jesús. Queremos ver a Jesús. Queremos verte, Jesús. No queremos llenarnos de conocimiento. Queremos llenarnos de un genuino arrepentimiento. Queremos verte, Jesús. Gracias, Jesús, porque fuiste el Cordero hace más de 2000 años. Pero ahora estás sentado en este trono de autoridad como el Todopoderoso. No poder, mi mente es pequeña. No alcanzo a comprender tu amor, Dios. No alcanzo a comprender tu gloria radiante. Quiero caminar para ver la gloria radiante de Jesús. Cada día ver la gloria radiante de Jesús. Estremecenos. Amado Espíritu Santo, cautívanos. Llévanos a otro nivel de aprendizaje. Llévanos a otro nivel de conectarte contigo. Queremos ver a Cristo. Solo a Cristo. Llévanos a conocer a Cristo, Espíritu Santo. Llévanos a ser sacerdotes. Llévanos a lo profundo y a lo íntimo. Gracias por la revelación. Gracias por la revelación. Te
amamos. Gracias, Cristo. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Es Cristo, familia. Cuando tú te enamoras de Cristo, entiendes tantas cosas. Cuando es Cristo el centro de la vida, entendemos. No esperes su segunda venida para ponerte a cuentas. Es ahora, porque no sabes si mañana amanezcas. No sabes si partas esta noche. Alinea tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Si tú te has alejado de Dios, y has vivido un cristianismo falso, un cristianismo mediocre, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Te lo pido. Te lo pido. Sigue a Jesús. Esfuérzate. Y ríndete a Jesús. Bien, familia. Que la gracia y la bondad de Dios esté contigo. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Descansa. Y deja que la palabra de Dios purifique tu alma. Bien, familia. Nos vemos el próximo jueves para meditar este estudio de Apocalipsis. Si te fue de bendición, compártelo y haz que resuene en tu alma. Nos vemos mañana a una voz, 5 de la mañana, y nos vemos el día domingo. Nos vemos el día domingo a nuestra serie La Familia. Dios nos va a tronar. Hay que volver al diseño de Dios, la familia. Buenas noches a todos. Y mediten, familia. No se puede ir usted a la cama como valiéndole gorro. Y si está ahí la presencia de Dios, disfrute la presencia de Dios. Él está a la puerta. Y Él es lento para la ira. Que Dios les bendiga a todos y a todas. Bendiciones. Que Dios les bendiga, familia.